Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien. Pues por acá lloviendo un poco. Bueno, ya paró la lluvia, pero por acá andaba lloviendo. Bueno, pues ya tenemos 2 semanitas de no vernos. Eh, pues había algunas otras cosas que hacer, pero ya retomaremos otra vez de manera semanal estas pláticas que hemos estado teniendo. Que en esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar de algo que mencioné la vez pasada, después de que vimos lo de los temperamentos, que era el asunto de lo que es el carácter, ¿sale? Entonces, pues vamos a ver un poco cómo se conforma, qué es lo que nos lleva a tener este asunto del carácter. Vamos a aclarar qué es el carácter, porque también luego hemos tenido o tenemos a veces algunos hábitos o algunas costumbres para expresar o decir eh, o hablar sobre el carácter, que a veces decimos, es que esa persona tiene un carácter fuerte o esa persona tiene un carácter débil. Y no existen ni caracteres fuertes ni débiles. Todos los caracteres tienen algún tipo de, tanto de fortalezas como de debilidades. Y vamos a ver justamente eso. Porque pues es importante aclarar cuando estamos hablando de qué tipo de carácter, que también viene aunado con este asunto del temperamento, que el temperamento pues ya vimos y ya platicamos un poco que es, desde lo que platicábamos, que era un asunto de, es heredado de papá y de mamá, heredamos uno de mamá, uno de papá, y está íntimamente ligado el temperamento con el carácter, solo que el carácter, ese sí se puede ir modificando, se puede ir ajustando, puede ir teniendo, de acuerdo a lo que se va necesitando, pues vas desarrollando ciertas habilidades o ciertas características y pues eso es lo que hoy vamos a ir entrando a ver qué pasa, ¿sale? Ahora sí, ¿quién anda por aquí? Buenas noches, Vero, qué bueno que te conectaste también. Arnaldo, buenas noches. Buenas noches también, qué bueno que andas por aquí. Me da mucho gusto que se hayan podido conectar. Y bueno, pues les recuerdo, mi nombre es Guillermo Rosales, psicólogo clínico y de la salud. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría de los 6 tipos de carácter, ¿sale? Por ahí existe una que también es la teoría de los 11 tipos de carácter, ¿ok? Pueden tomar cualquiera de las dos, la verdad es que no pasa absolutamente nada. A mí me gusta más esta, porque además hace match con los temperamentos que vimos también la vez pasada, ¿ok? Hola Mitzi, también buenas noches. Y bueno, pues empecemos con este asunto, ¿ok? Primero veamos cómo se definiría qué es el carácter. El carácter se va a definir como el conjunto de aspectos psicológicos que se van moldeando con la educación, es decir, con el tipo de educación que hemos tenido, tanto escolar como en casa. El otro es el trabajo de la voluntad, es decir, si somos personas con disciplina o somos personas sin disciplina, si somos personas que nos han dejado al ahí se va o que nos han tenido, o si ha sido muy estricto también de repente la forma en la que se trabajó nuestra voluntad. Y la otra que tiene que ver con la cuestión de los hábitos. ¿Qué tipo de hábitos tenemos? ¿Cómo los hemos desarrollado? Si somos buenos, bueno, si tenemos buenos hábitos o si tenemos malos hábitos también, ¿ok? Y bueno, finalmente, yo les decía, es el conjunto de todo esto. ¿Por qué? Porque esto va a terminar moldeando o va a terminar generando cómo vamos a reaccionar frente a las experiencias que se nos van presentando y frente a las situaciones o vivencias que vamos teniendo. Está íntimamente ligado al temperamento, como ya les había comentado, y va a actuar en consecuencia, de acuerdo al temperamento, en la mayoría de nosotros como tal. ¿Ok? Aquí nada más hay un detalle. Si hay que buscar o ver que nuestro temperamento, bueno, más bien, perdón, que el carácter que vamos desarrollando haga match o que funcione o que esté acorde al tipo de temperamento que tenemos. Porque si tenemos o buscamos a veces desarrollar
algún tipo de carácter que no hace match al 100% o no hace match muy bien con nuestro temperamento, es muy probable que entremos en un conflicto psíquico y emocional que posteriormente va a terminar convirtiéndose en algún problema al momento de desarrollar nuestra personalidad, o que puede convertirse en una psicopatología, es decir, en alguna situación que va a alterar nuestra estabilidad tanto emocional como psíquica, ¿ok? Y por consiguiente, pues la parte del comportamiento también. Hola Ruth, también buenas noches, qué bueno que andas por aquí. Y bueno, a final de cuentas el carácter va a ser lo que nos va a diferenciar de las demás personas, y va a ser el resultado a final de cuentas de lo que es el aprendizaje social. Por ahí existe un psicólogo que se apellida Bandura, que es alguien muy conocido en este asunto de la psicología y del aprendizaje social, en donde finalmente él establece o menciona que todo lo que es el medio ambiente, lo que es la cultura y nuestro entorno social, siempre va a definir o va a tener injerencia en cómo desarrollamos nuestro carácter. Entonces, pues podemos hablar incluso hasta por culturas, ¿no? Si hablamos de la cultura japonesa, que es una cultura que habla mucho de la disciplina, que habla mucho del respeto, que se habla mucho de ser autónomos en cuestión de ser responsables, por ejemplo, de nuestros lugares de trabajo o de las áreas donde estudiamos. Por eso ellos tienen desarrollados muchos sistemas. Por ejemplo, hay uno que se llama Kaizen, el sistema Kaizen, que es una metodología de trabajo en donde todo debe de tener un orden, todo se hace de acuerdo a cierta secuencia y así es como viven. Finalmente, por eso también luego nos sorprende cuando van a algún lugar de visita, van a ver que es muy común que los japoneses, si van a un estadio, van a un parque, se pongan a recoger a veces basura que vamos dejando los demás, o tratan de dejar limpio el espacio o el lugar en donde ellos están viviendo o donde se están conviviendo, justo por este asunto de que su cultura y su aprendizaje social así se lo inculcó y así se lo estableció, ¿ok? Y que además siempre están pensando por lo general en el bienestar común. Es decir, no veo solo mi bienestar, sino veo el bienestar de la comunidad, porque si los demás están bien, yo también voy a estar bien por consiguiente. Y eso finalmente es lo que ayuda a forjar el carácter. Por eso es medio ambiente, cultura y entorno social va a influir en el desarrollo de este asunto del carácter. Ahora bien, ¿cómo podemos saber o cómo podemos determinar cuáles son como los componentes que va a tener nuestro carácter? Porque además el carácter sí tiene, digamos, como ciertas características o ciertas cosas que van a ser necesarias identificar para que tú también puedas saber como qué tipo de carácter tienes. Normalmente vamos a tener entre 3 o 4, los que son los que más marcados vamos a tener, pero si tú empiezas a identificar estos 3 componentes específicamente, tú vas a poder determinar después hacia dónde quieres mover ese carácter que has tenido, o bien si lo vas a seguir manteniendo, ¿ok? ¿Cuáles son estos componentes que yo les acabo de mencionar? Van a ser 3 cosas. Uno que se le llama emotividad, es decir, qué repercusión emocional tiene en ti algún evento o alguna situación. Es decir, qué te hace sentir. Por ejemplo, si alguien te grita, en algunas personas, de acuerdo obviamente al entorno en el que creció, si te gritan, tu repercusión emocional o la emotividad que vas a tener va a ser, algunas personas se pueden asustar y sentir como, uy, ya se enojó, ya me está gritando. Pero habrá otras personas que tengan otro tipo de respuesta, que puede ser enojarse y contestarte también de un grito, ¿no? O bien puede ser otra persona que le vale gorro, a final de cuentas. Eso es emotividad, es decir, la repercusión emocional que va a tener
en ti un evento o alguna situación. Y esto se hace de acuerdo a lo que hayas vivido o hayas experimentado en lo que vas creciendo y lo que vas viviendo en tu entorno. Por ejemplo, si tienes papás que han sido sumamente estrictos y que son así, te equivocas y te regañan y te dicen que eres un burro y que no sirves, bueno, pues entonces vas a tener una repercusión emocional de que cuando falles algo o te equivoques, pues ya en automático vas a pensar que los demás piensan o te van a decir algo similar, aunque no sea cierto, pero tú ya tienes una repercusión emocional aprendida de algún suceso como tal. Luego la otra que es el otro componente, que es la actividad. Y cuando estamos hablando de la actividad, estamos hablando de cuál es la inclinación que vas a tener en cuanto a responder a este determinado estímulo. Cuando estoy hablando de actividad me refiero solamente a dos cosas. Puedes tener una inclinación activa o puedes tener una inclinación pasiva. Una inclinación activa significa que va a llevarte o te va a orientar a que tengas algún tipo de comportamiento en particular con base a la emotividad que hayas tenido. Por ejemplo, yo te decía, te gritan, y si tu en primera emoción es miedo, pues a lo mejor tu actividad va a ser ponerte a llorar. A eso se refiere. O bien puede ser, tienes la emotividad, te gritan y va a ser, te enojas y tu actividad va a ser inclinarte a gritar también, ¿no? O la otra que yo les decía, pues a lo mejor no me interesa, no le voy a poner importancia a lo que estás haciendo, no, a la que te pones a gritar, y entonces emotividad es, pues no tengo ninguna repercusión emocional en cuanto al grito, y mi actividad puede ser ignorarte o alejarme de ti. A eso se refiere esta cuestión de qué actividad vas a tener, que puede ser, les digo, puede ser activa o puede ser pasiva, y pasiva puede ser básicamente como no tengo ninguna reacción hacia lo que está sucediendo como tal. ¿Ok? Y el último componente que va a tener también el carácter va a ser algo que se llama resonancia. Y resonancia va a ser básicamente si eres alguien que guarda esa emoción o la libera de manera rápida. ¿Qué quiere decir? Otra vez, en los tres ejemplos que tengo. Te gritan. Y si te gritan en esta parte de la resonancia, puede ser o te lo quedas guardado todo el día y te lo llevas todo el día y es que porque me gritó, es que qué le pasa, porque me grita, no, pero va a ver, después se la voy a guardar y después me voy a desquitar y después le voy a decir de cosas también. Eso es cuando te llevas una resonancia que se le llama también resonancia activa. Es decir, te la guardas y te la llevas todavía más tiempo. Y vamos a tener la otra parte que es la resonancia pasiva, que es solamente fue el grito, yo reacciono a lo mejor en ese momento, le grito y todo, pero hasta ahí queda. Ya no me llevo nada, no me guardo el rencor, no me guardo ninguna parte del evento como tal o del suceso que se dio, y entonces mi resonancia es pasiva. Entonces, tres elementos como tal o tres componentes importantes del carácter: emotividad, la actividad y la resonancia. Emotividad cuando estoy hablando de cómo repercute emocionalmente en mí la situación. La actividad es cómo voy a reaccionar ante la situación que se dio, y la resonancia, si voy a guardar esa emoción o solamente dejo que pase y ya, y eso es todo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿algún comentario, pregunta, duda? Hola Samuel, buenas noches también, gracias. Muy bien, bueno, pasemos ahora sí a este asunto. Ok, a ver, la explicación de la resonancia tiene que ver en el asunto de si te guardas esa emoción o
solamente fue una emoción del momento. Cuando hablo de resonancia me estoy refiriendo a que si eres alguien que guarda el sentimiento o la emoción que viviste de ese momento. Un ejemplo más claro. Las personas que no pueden soltar a sus exparejas después de que han pasado 2 o 3 años de haberse divorciado y su resonancia los lleva a que ahí lo siguen teniendo atorado y es que no lo puedo olvidar y es que sigo pensando en él y es que sigo pensando en esta persona. Eso es la resonancia. Es cuánto tiempo te quedas con la emoción que viviste por la situación que estás viviendo. Y eso es un componente del carácter. Hay personas que luego pueden decir, y voy a poner de ejemplo a Nodal, ya que anda de moda el asunto, ¿no? Su resonancia con la terminación de esta pareja anterior que tuvo, no me acuerdo si es Kazu o Gazú, perdonen ustedes, pero bueno, esa pareja la dejó o ya terminó y a final de cuentas es terminó y pues hace unos días se acaba de casar. O sea, su resonancia no fue de llevarse arrastrando una emoción. Es, la vivió en el momento, se acabó, tan tan, pasó al siguiente día. No me guardo ni me llevo mi emoción arrastrando todo el tiempo. A eso se refiere la resonancia. ¿Ok? Y a ver, aquí nada más, cuando se habla de carácter, podemos decir es que actúa por su educación, sí. Normalmente así va a ser la educación que hayamos tenido. Y no me refiero a la académica, me refiero a la educación que viviste en casa en cuanto a inclinación a actuar hacia ciertas cosas. ¿Sale? Efectivamente, Vero, si guardas una emoción y la traes arrastrando ahí por años, es una resonancia activa, porque la traes ahí constantemente dando vueltas. Que le dirían por ahí, te la pasas mascullando un tema que ya pasó, pero ahí sigues dándole y dándole vueltas al tema. Por eso se llama resonancia activa y efectivamente una resonancia pasiva es cuando la sueltas y ya no le estás dando más vueltas al tema. Ya pasó y ahí se quedó en el pasado y tan tan. ¿Sale? Ok. Vamos a ver cuáles son los tipos de carácter que vamos a tener o que en este caso vamos a platicar. Vamos a hablar de uno que se le llama el carácter nervioso, ¿vale? A este que se le llama carácter nervioso, ¿qué es lo que va a tener? Aquí voy a darles como cuál es el tipo de comportamiento que tienen generalmente y algunas características, ¿ok? Algunos de ustedes me van a decir, es que yo tengo tantito de esto, tantito de esto, tantito de esto y tantito de esto. Sí, seguramente, y pueden tener uno de cada uno de los 6, pero van a ver que tienen algunos que son más que los demás tipos de carácter, ¿ok? Pero bueno, hablemos aquí del amigo o de la persona que se le conoce como de carácter nervioso. La persona de carácter nervioso va a tener algo, que es cambia constantemente de intereses, es decir, se entusiasma muy fácilmente con cosas nuevas, pero a final de cuentas nada consigue atraerlo lo suficiente. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Son personas que normalmente tú llegas y les dices, oye, ¿qué te parece si tenemos esto, si hacemos esto? Vámonos de viaje ahorita a Acapulco. Y tú dices, órale, vámonos, sí. Y te va a decir que sí, pero a final de cuentas, después, antes de que ya se vayan a ir, te dice, oye, pero no traigo lana. Yo creo que mejor luego lo planeamos y lo hacemos para despuesito. Por eso les digo, es gente que se interesa o que en el momento se entusiasma rápido, pero siempre va a tener alguna situación o algo en donde no concretan. Eso es el único detalle que tiene alguien con un carácter nervioso. Va a dudar
mucho de si hace o no hace, se entusiasma fácilmente con cosas. En adolescentes, ¿cómo lo puedes ver? O incluso en adultos jóvenes. Es, a lo mejor ahorita le gusta muchísimo practicar tenis, ¿no? Y juega tenis y va y se compró su uniforme y empezó a jugar tenis. Pero resulta que al mes y medio o 2 meses termina diciéndole, oye, ¿por qué no le hacemos ahora CrossFit? Y entonces va y se cambia al CrossFit y deja el tenis y se va ahora a hacer CrossFit. Y al dos meses o a lo mejor antes le terminan diciendo, oye, ¿cómo ves si ahora nos hacemos trepacerros, ¿no? Y ahora nos vamos a hacer senderismo. Y, órale, me late. Y ahí va y se hace ahora hacer senderismo. Pero no termina por hacer nada ni concretar nada a final de cuentas como algo constante. ¿Por qué? Porque va a estar cambiando de intereses y va a ser más inclinado como a lo que los demás digan. Eso es lo que le va a suceder. Aquí, ¿qué características tienen? Por lo general van a ser 5 características que tienen las personas que tienen un carácter nervioso. Una, no tienen orden ni disciplina. Hacen o van resolviendo conforme se les va presentando en el día. No son planeadores. 2, tienen una voluntad débil, es decir, es muy fácil que los convenzas o es muy fácil que los hagas cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque van a buscar seguir agradando y cayendo bien. 3, son excesivamente sociables. Son gente que conocen mucha gente, solo conocen, no son amigos de todo el mundo, solo son gente sociable. Le gusta mucho platicar en una fila, por ejemplo, si está formado en algún lugar, puede platicar con las personas que están ahí a su alrededor o puede llegar a una fiesta y se pone a socializar con la gente aunque no la conozca. Solamente socializa, no es alguien que por lo general tenga muchas amistades, pero sí conoce muchas personas. ¿Qué otra cosa va a tener? Son excesivamente cariñosas. Son gente que cuando te ve te abraza, te dice que le da mucho gusto verte y que qué padre que se pudieron encontrar o que se vieron, o que qué bueno que se pudieron reunir después de quién sabe cuánto tiempo. El hecho de que sean cariñosas no significa que, digamos, todo el tiempo sean gente que se enamora de manera profunda. Simplemente son cariñosas porque tienen una gran necesidad de afecto también. Si me voy a la cuestión de qué temperamento normalmente tiene un carácter nervioso, estaríamos hablando de que es gente que por lo general hace match, que coincide muy bien con un temperamento flemático, ¿ok? Cumple y son como esas sus características normalmente. A lo mejor, y me puedes decir, oye, pero el flemático es constante. Sí, es constante, pero cuando tú le dices que tiene que hacer, de sí mismo no le va a salir, no tiene esa capacidad de hacer, de autodirigirse, simplemente es tú dime qué hago y yo lo hago. Entonces, por eso no tienen orden ni disciplina, pero sí son constantes en lo que tienen que hacer, ¿ok? Y la otra es, van a trabajar solo cuando la actividad coincide con su interés del momento, que eso es algo también muy característico de alguien que tiene un carácter nervioso, ¿ok? Así es que ese es el primer tipo de carácter, ¿ok? A ver, dejen ver si por aquí hay alguna pregunta, ¿no? Ok, está bien. Si hay, ya saben, ahí la ponen. Luego vámonos con lo que se le conoce o lo que se llama con el carácter apático. El carácter apático normalmente
son personas que viven encerradas en sí mismas, son melancólicas y tienen dos características muy, muy, muy notables. Son muy testarudos, es decir, son necios y llegan a ser a veces muy perezosos. Y perezosos es, no se mueven, no hacen nada, prefieren quedarse en casa, prefieren quedarse encerradas y como a mí no me lleves a subir cerros, no me lleves a hacer CrossFit, a mí no me invites nada de eso que tenga que ver con actividades al aire libre o caminar o explorar, porque no es lo mío. Los adolescentes es normal que tengan este tipo de carácter, independientemente de qué temperamento tengan. Todos hemos pasado por este tipo de carácter apático. Obviamente, debe de buscarse que en la adolescencia, a finales de la adolescencia, a principios de la adultez joven, y estamos hablando de ser adulto joven entre los 20 y los 25 años de edad, es si todavía, más bien, ahí es cuando debemos de buscar cómo modificar y quitar ese carácter apático. Pero sí, a puro, puro, puro lo vas a ver cuando eres adolescente. Es decir, cuando tienes entre 12, 13 años hasta los 18, 19 años más o menos. Entonces, es esa temporada cuando normalmente conmigo llegan a veces papás a decirme de, oye, es que mi hijo se la pasa encerrado todo el día en su cuarto y no quiere salir y se la pasa en el celular o jugando videojuegos. Y pues sí, es normal una parte porque es parte de su carácter, es apático, pero les digo, hay que ver que en su momento se empiece a trabajar para que deje de hacer y que se siga desarrollando este carácter, porque después les cuesta mucho trabajo soltarlo, ¿sale? ¿Cuáles van a ser las características de alguien con un carácter apático? Principalmente van a ser cuatro, ¿no? Que uno es, les gusta la rutina, todo debe de ser rutinario, todo debe de tener siempre lo mismo, me despierto a la misma hora, como a la misma hora, si puede ser lo mismo, no tengo ningún problema. Las actividades deben de ser las mismas, veo mis mismos programas en mis mismos horarios, me voy a dormir como a la misma hora, hago alguna otra actividad, casi siempre es en casa o encerrados en su recámara, pero van a buscar hacer la misma rutina siempre, ¿ok? La otra es que van a ser indiferentes frente a lo que les rodea, o sea, les vale un reverendísimo cacahuate todo lo que esté pasando a su alrededor. Incluso puede pasar que, por ejemplo, te pase algo, estás en tu casa, te pasa algo y si ya es alguien con un carácter apático, puede que ni siquiera te voltee a ver. Por ejemplo, te tropezaste y te caíste y en vez de que voltee y te diga, oye, te ayudo, ¿estás bien? No, le va a valer y se va a seguir o te va a ignorar totalmente, ¿no? Por eso llegan a ser indiferentes ante las cosas que están pasando. Oye, ¿viste esto? Ajá, sí. Oye, ¿me puedes ayudar? Nah, no, no me interesa, no, o no quiero hacerlo. Que por eso son indiferentes ante las cosas. Obviamente, pues son apáticas, esa es su principal característica y constantemente están desinteresadas a realizar cosas nuevas. Oye, vamos a probar tal cosa. No. Oye, vamos a subir el Teposteco. No, yo estoy bien aquí. No, no me interesa. Gracias. Oye, es que vamos a hacer tal. No, nada. Entonces, ese es el segundo tipo de carácter. Les digo, todos lo hemos tenido, todos lo llegamos a desarrollar y hay probabilidades de que después de ser adolescente lo podamos volver a manifestar, sí, pero dependerá también del tipo de vida o del tipo de resultados que vayamos viendo después de cierta edad. Algo que hacemos todos los seres humanos normalmente cada década que cambiamos, bueno, cada vez que cambiamos de década, es decir,
cuando cumplimos 20, cuando cumplimos 30, 40, 50, 60, hacemos como una recapitulación de qué hemos hecho en nuestra vida. Y si por alguna situación empiezas a ver que no te ha ido bien, que estás solo, sola, que no has tenido los éxitos que según tú esperabas, o que o que tu familia ya ni te visita, no te ve, entonces puedes volver a desarrollar este tipo de carácter en donde te haces apático y te haces testarudo y y te encierras en ti mismo, ¿no? Y se hace rutinario y se va a hacer indiferente ante todo lo demás. ¿Ok? Ebenezer Scrooge, si recuerdan la historia de Navidad o el cuento de Navidad, es justamente de un carácter apático, que lo desarrolló justamente derivado de lo que fue viviendo a lo largo de su vida. Bueno, el siguiente carácter, el tercero, vamos a tener al que se le llama sentimental. El sentimental, ¿qué va a tener? El sentimental, por lo general, son personas muy sensibles, pero pesimistas, ¿ok? Pueden ver como todo lo maravilloso que existe y de lo que pasa a su entorno, a su alrededor, pero siempre terminan poniéndole un tono pesimista u oscuro a las cosas, ¿no? Y es gente que por lo general, perdón, va a preferir aislarse y se va a desmoronar muy fácilmente ante las críticas o situaciones que se le compliquen o que sienta que no va a poder librar adecuadamente. Un sentimental, normalmente este tipo de carácter, pues viene aunado con dos tipos eh, ¿cómo se llama?, de temperamentos, que puede ser principalmente uno, que es el melancólico, o dos, puede ser también a veces con el flemático, ¿ok? Va a ser más común que se presente con el melancólico, pero a veces también algunos flemáticos lo llegan a desarrollar, ¿ok? ¿Qué características va a tener alguien con un carácter sentimental? 4 cosas que son muy comunes en ellos. Son rencorosas. Se acuerdan perfectamente de alguna situación que hayan vivido contigo, con día, con hora y lugar. Y entonces te pueden decir, es que te acuerdas lo que tú me hiciste el 6 de diciembre del 2010 y tú, 2010, o sea, estamos en el 2024 y te dice, sí, 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 pero es que tú ese día me dijiste tal cosa y no lo puedo olvidar. Y entonces yo creo que por eso no nos llevamos bien o seguimos teniendo problemas. Y es, pues sí, sí, lo traes arrastrando desde hace 14 años, que es otra vez hablando de esta cuestión de resonancia, pues es la gente que tiene un carácter sentimental va a ser de verdad rencorosa, pero rencorosa así a todo lo que da. Y son las personas que normalmente te pueden decir, olvido, no, te perdono, pero no olvido. Entonces, no van a olvidarse de lo que haya pasado y constantemente te lo van a estar recordando. La segunda característica que tienen es que son inseguras. Son muy, muy, muy inseguras y entonces algo que también les llega a pasar es que constantemente te están preguntando, ¿de verdad te caigo bien? Oye, ¿y de verdad sí me quieres? Oye, ¿y de verdad sí vamos a hacer esto juntos? O sea, todo el tiempo necesitan sentirse validados o necesitan sentir que está todo bien. Eh, por ahí puede ser de repente
¿Cómo puedes saber si tienes este tipo de carácter? Pues si constantemente tú le estás preguntando a tu pareja, pero si me quieres, amor. Oye, pero de verdad, sí, sí, mucho, 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 mucho me quieres. Oye, y de verdad, sí, sí, te morirías si yo no estoy a tu lado. O sea, todo el tiempo preguntan y preguntan y preguntan si se les quiere o si se les aprecia. ¿Ok? La otra que van a tener son sumamente indecisas también. No saben si lo que van a decidir es correcto o incorrecto. Normalmente van a tender a preguntarle a otras personas si les parece bien o mal, si les puede funcionar o no. Y entonces aquí sí es común que aunque le guste mucho, que aunque quiera algo, se ponga a preguntar, bueno, ¿y tú cómo ves? ¿Sí me lo compro o no me lo compro? ¿Tú crees que se me ve bien o crees que no se me vea bien? Y pues obviamente, pues digo, puede pasársela a veces se puede tardar mucho en tomar una decisión justo porque les cuesta trabajo. ¿Cómo puedes desarrollar o cómo se puede haber desarrollado esta cuestión de la indecisión? Es bien fácil. Si tuviste papás que no te dejaban tomar decisiones ni en qué tipo de ropa te podías poner, ok, es muy probable que termines desarrollando un carácter también sentimental. ¿Por qué? Porque cuando no te dan libertad, cuando no te dan chance ni de hablar, ni de expresarte, ni de poder decidir, bueno, más bien, cuando te anulan, terminas desarrollando este tipo de carácter. ¿Por qué? Porque entonces, si tu mamá o tu papá sacaba y te decía, te vas a poner esta playera y este pantalón, y tú, no, a mí no me gustan, te lo pones, a mí me vale gorro si te gusta o no te gusta. Y si ellos siempre escogían tu ropa, si ellos decían qué te ibas a poner, si ellos decidían qué ibas a comer todo el tiempo, entonces es muy probable que uno termine desarrollando este tipo de carácter. ¿Ok? Por eso uno se hace inseguro e indeciso también. ¿Ok? Y la otra característica que va a tener alguien con este tipo de carácter, va a tener dificultad para adaptarse a cosas nuevas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está a expensas de lo que se le ha dado o de lo que se le va o de lo que se le es como más familiar. No significa que no se va a adaptar o que no pueda hacerlo. Sí lo hace, pero le cuesta un poco más de trabajo terminar de adaptarse a cualquier cosa nueva. Cambios de casa, cambios de escuela, integrarse a alguna actividad, todo eso les cuesta a veces trabajo para adaptarse justo si tienen ese tipo de carácter. Hola Gaby, buenas noches también. Qué bueno que ya también pudiste conectarte. Luego, después del sentimental, ya llevamos 3, vamos con los últimos 3, ¿vale? Con el temperamento colérico. El temperamento colérico, ¿qué va a tener o qué características van a ser principalmente? Aquí, la gente que tiene un temperamento colérico va a tener lo siguiente, que es gente que vive ocupada todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está activo, no descansa. Y aquí puedo decirles que normalmente va a tener un temperamento colérico alguien que puede ser sanguíneo o alguien que es colérico. Ahí sí, obviamente va a ser alguno de esos dos temperamentos, va a coincidir o es propio a veces de este tipo de carácter, ¿ok? A ver, nada más déjenme ver. Hola María Ángeles, buenas noches. Carácter, sí, estamos hablando del carácter como tal, ¿sale? Y entonces el carácter colérico, les digo, normalmente viven ocupadas, es gente que es muy atrevida, se atreve a hacer cualquier cosa, no le tiene miedo a las cosas, es, oye, se presentó esto, va, ahorita veo cómo resuelvo, pero resuelvo. Tienden a moverse por impulsos, es decir,
si lo ven como un reto o lo ven como algo que les puede generar un beneficio, inmediatamente actúan. Eso es algo que tiene normalmente alguien con un carácter colérico. Y son buenísimos para improvisar, pero buenísimos. O sea, pueden no tener conocimiento de un tema, pero es, a ver, ahorita investigo y abren San Google y leen dos, tres cositas y ahorita salgo y hablo de esto, ¿no? Y entonces son buenísimos improvisando. Por ahí hay un experimento de un psicólogo que hizo por ahí de los años 90, en donde justamente demostró que a veces solo bastaba con el tipo de carácter que tú tenías para poder convencer a la gente o hacerlo caer en algo, y que justamente la gente con un temperamento, con un carácter colérico, pues lo que iba a lograr era a veces convencer a la gente, aunque no tuviera la razón o aunque no tuviera el conocimiento. ¿Por qué? Porque tenía esta capacidad de improvisar y de manejar también tanto su lenguaje corporal como su lenguaje verbal y todas sus posturas, que te podían convencer de que era cierto lo que te estaba diciendo. Y tan lo hizo así, que ahorita se me fue el nombre de la persona, ya si me acuerdo se los digo ahorita en la plática, si no ya se los pondré en los comentarios más adelante. Pero esta persona lo que hizo fue dar una conferencia sobre energía nuclear a especialistas en energía nuclear, y este cuate era psicólogo. No tenía ni la más remota idea de qué era la energía nuclear, ni cómo funcionaba, ni qué pasaba. Y bueno, se aventó una disertación y una conferencia tan buena que convenció finalmente a todos estos ingenieros nucleares de que acababan de tener a una eminencia sobre energía nuclear y que les había dado una gran cátedra. Pero fue justamente porque esta persona lo que mencionaba es, si tú tienes un carácter colérico y sabes canalizarlo y sabes utilizarlo, si lo sabes usar para bien vas a hacer cosas maravillosas, si sabes usarlo para mal pues vas a hacer cosas terribles. Pero que este tipo de carácter tiene la gran cualidad o la gran facilidad de convencer a la gente. ¿Cuáles son sus características principales de un colérico? 4. Son extrovertidas, es decir, siempre llaman la atención, que eso es algo que los caracteriza. Ojo, no es lo mismo ser sociable o ser sociable que ser extrovertido. Ser sociable es que hablas con la gente. Ser extrovertido es, me gusta ser el centro de atención, no me importa si me hablas o no me hablas, pero quiero que me voltees a ver y que me pongas atención a mí. ¿Ok? La segunda característica de un carácter colérico, les preocupa mucho su imagen social. Entonces, siempre va a cuidar que no se vea manchada ni su imagen ni su reputación. La cuida a como dé lugar, ¿ok? Su tercer característica, se tensiona con facilidad. Así es común que sea una persona que vive con mucho estrés. ¿Por qué? Porque siempre le preocupa su imagen, no le importa el resultado de lo que hizo, sino lo que le preocupa es cómo se mantiene su imagen ante las demás personas, ¿ok? Y la cuarta característica de un carácter colérico es el asunto de que le gustan las cosas nuevas. Todo el tiempo está dispuesto a experimentar, a conocer, y no le preocupa si sabe o no sabe de las cosas. Siempre se va a aventar, ¿ok? Nuestro quinto carácter va a ser al que se le conoce como apasionado. El carácter apasionado, aquí la verdad es que puede generarse o hace match con cualquier temperamento. ¿Por qué? Porque la gente que tiene un carácter apasionado, de entrada, tiene una gran memoria e imaginación y una gran capacidad innata para el trabajo.
¿Esto cómo se desarrolla? Obviamente, si tuviste bases en donde se respetó tu temperamento, se te ayudó a generarlo y a trabajarlo, y entonces obviamente puedes generar o desarrollar toda esta parte. Una gran memoria, ¿por qué? Porque tienes mucha información. La otra parte, imaginación, se te dio la oportunidad de generar o de crear. Y esta parte de esta capacidad que se le conoce casi casi innata para el trabajo es, tuviste tan buen ejemplo o te desarrollaron tan buenos hábitos que haces las cosas sin tener que esforzarte. ¿Por qué? Porque te apasiona o te gusta lo que estás haciendo. Normalmente la gente que desarrolla un carácter apasionado va a tener, independientemente del tipo de temperamento, va a tener estas 4 características. Una, va a ser extrovertida, es decir, le va a gustar ser el centro de atención de las cosas o del área en la que se especializó o de lo que está hablando. Como por eso otra vez yo les explicaba la vez pasada con la cuestión del temperamento. Por ejemplo, artistas que tenían un temperamento melancólico, pues sí, no les gusta la gente, no les gusta convivir, no les gusta tener ese tipo de interacción social, pero le gustaba la parte, si eran artistas y desarrollaban cualquier actividad artística, teatro, danza, pintura, música, no importa, pero en ese momento disfrutan mucho ser el centro de atención. Esa es su parte extrovertida de este tipo de carácter, que es disfruta tanto lo que está haciendo que además disfruta también ser el centro de atención en ese momento. ¿Ok? Por eso es esa característica. Segunda característica, va a tener interés por aprender. Todo el tiempo está buscando aprender, aprender y aprender. Sale algo nuevo, quiere saberlo. Entonces es muy común que esté ávido de tener conocimiento y de aprender. ¿Ok? La otra cosa es que llegan a desarrollar métodos. Lo mismo de que tienen esta cuestión de ser apasionados, obviamente van a desarrollar una metodología para hacer las cosas y se hacen sumamente metódicos para hacer las cosas. Y entonces, conozco psicólogos apasionados que entonces puedes decir, ¿a poco un psicólogo tiene metodología? Sí, 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 existe la metodología y entonces podemos llevar un registro total y completo desde cuando empezaste y hay un método incluso para trabajar, ¿no? Conozco arquitectos que tienen, digo, obviamente vamos a decir, sí, es que es arquitectura y debe tener un método, sí, pero es en cuanto incluso a su forma de vida, en cuanto a sus forma de organizar su día a día, le apasiona tanto que acomodan las cosas de cierta manera y con cierta secuencia que pueden hacerse tiempo para hacer todo lo que quieran, ¿ok? Y la otra, que también llegan a desarrollar los apasionados, el carácter apasionado es el gusto por las causas perdidas. Y cuando estoy hablando de causas perdidas es que están buscando cómo ayudar constantemente a los demás o cómo ayudar a la gente que, por ejemplo, está iniciando a veces en el área en los que ellos se especializan. Si conocen o saben de gente que está empezando, tienes siempre la disposición de ayudar y de decir, a ver, ven, pues te ayudo, te puedo echar la mano. Eso es esta cuestión de tener el gusto por las causas perdidas. Yo normalmente, y eso es a juicio personal, creo que tener un carácter apasionado sería magnífico o es magnífico, porque entonces disfrutas todo lo que haces y disfrutas cualquier situación familiar, laboral, de pareja, lo que sea. Si tú tienes un carácter apasionado, vas a disfrutar todo el tiempo, todo lo que estás haciendo y vas a tener la capacidad, obviamente, de adaptarte y de hacer más cosas, ¿ok? No importa qué temperamento tengas, un carácter apasionado siempre te puede ayudar a seguir haciendo más, ¿ok?
Y el último tipo de carácter que vamos a ver aquí, que tiene que ver con el carácter amorfo, ¿ok? El carácter amorfo, ¿qué va a tener? El carácter amorfo va a ser principalmente perezoso, pero perezosa a todo lo que da. Es el que está en el sillón tirado, acostado todo el tiempo y que no se mueve y puede tener el control y ahí está. Y puedes tener 4500 canales y decir, no hay nada en la tele. ¿Por qué? Pues porque nunca se detiene a ver nada, todo el tiempo está con el controlito así. Yo luego digo, cuando explico este asunto del carácter, digo, es ese tío que tiene más de 50 años y sigue viviendo en casa de su mamá, que no trabaja y que solo se la vive acostado viendo la tele. Es justamente alguien que tiene ese carácter amorfo. El carácter amorfo lo puedes llegar a desarrollar si no tuviste buenos hábitos, si no se te inculcó a hacer las cosas, si no tenía consecuencias el que no hicieras las cosas. Así es como puedes desarrollar el carácter amorfo. O bien, si no había nada que te estuviera exigiendo tener que hacer las cosas. Por eso se desarrolla este tipo de carácter. Y entonces, de entrada ya les dije, son perezosas. La segunda, son poco originales. Y algo que también tienen, que son buenísimos para eso, son despilfarradores profesionales. Y cuando hablo de que son despilfarradores profesionales, es que el día que tienen dinero, van e invitan a sus cuates. Y entonces yo invito los tragos, yo invito la comida y es seguro, sí, no importa. Pues para eso trabajo, ¿no? Y no trabaja, pero ese día tiene dinero. O dice, bueno, pues ya, pues solo se vive una vez, ¿no? Y ya mañana vemos qué pasa. Ese es el tipo de carácter amorfo. A veces llegamos a tener todos algún momento de amorfos, justamente cuando no estamos previendo o no estamos cuidando a veces nuestros gastos y podemos llegar a despilfarrar, ¿ok? Tres características que van a tener normalmente las personas amorfas van a ser, no son previsoras, obviamente. He conocido o llegué a tener pacientes con carácter amorfo que se gastaban, tenían dinero y se lo gastaban. Y resulta que al otro día tenían que pagar algún servicio, luz, agua, gas, alguna cosa de esas. Y entonces le decían, oye, paga tal. Y dice, chin, es que me lo gasté. ¿Y cómo? Si ayer tenías tanto. Y tenías hasta para pagar eso. Sí, pero se me olvidó que le tenía que pagar y pues ya me lo gasté. Entonces, si no prevén, se les va la onda feo y entonces no prevén. Y normalmente es la gente que antes de pagar sus deudas prefiere gastárselo en cosas personales antes que pagar lo que debe, ¿vale? La segunda característica muy, muy, muy notoria de alguien con un carácter amorfo, perdón, es que son sumamente impuntuales. Y no estoy hablando de 10, 15 minutos, media hora, no. Es gente que puede llegar 4 o 5 horas después. Incluso yo llegué a tener a un paciente que era impuntual, no de horas, de días después, ¿no? Yo tenía cita con ese paciente el lunes 6 de la tarde, pues no llegaba, yo le escribía o le marcaba, no contestaba, y de repente el miércoles llegaba a las 6 de la tarde, entonces llegaba y dice, es que vengo a mi cita, tu cita era el lunes. Ah, ¿era el lunes? No, no. Y, y entonces cuando me toca la siguiente, y le digo, no, pues el lunes igual, 6 de la tarde. Ah, ok. Bueno, pues ya, entonces ya nos vemos el lunes. Así de plano llega a ser a veces alguien con un carácter amorfo, que su impuntualidad no es de un ratito, puede de verdad ser de días, ¿ok?
Y la otra cosa que tiene normalmente alguien con un carácter amorfo es nada les entusiasma, nada, 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 ¿ok? Es, oye, vamos a hacer esto o no. De hecho, esa es la persona que tú le puedes preguntar, oye, ¿y cómo va el trabajo? Es que no hay. Oye, ¿ya saliste a buscar? No, pero mira, pues ahí por las noticias, por lo que estoy viendo, pues todo está mal y todo está... No, no, es que no hay chamba. O sea, no hay manera de que lo motives a hacer las cosas, ¿ok? Así es que esos son los 6 tipos de carácter que normalmente eh, podemos encontrar, que es otra vez el nervioso, el apático, el sentimental, el colérico, el apasionado y el amorfo, ¿ok? Ya les dije cuáles son esas características, cómo pueden ir influyendo. Les dije, normalmente tenemos 3 o 4, son los que vamos manejando todos los días. ¿Se pueden modificar? Sí, sí se pueden modificar. No son estáticos, son todo el tiempo se pueden estar moviendo, ¿sale? A ver, vamos a ver qué me andan poniendo por acá. Y aquí Arnaldo que dice, ya sabemos que el temperamento ahí lo tenemos, no va a cambiar. Ahora que estamos escuchando el carácter, tiene muchas similitudes y sí se puede cambiar cuando alguien se da cuenta cómo es y quiere cambiar su comportamiento o carácter. Tiene tiempo, o sea, alguna edad para tratar de cambiar. No, no tiene ninguna edad ni nada por el estilo, simplemente es aprender a identificar qué es lo que hay. Nada más hay un detalle, ¿no? Como les he comentado en otros momentos, esto solamente es eh, este asunto es solamente como, eh, como información. Todo esto normalmente lo vamos desarrollando durante la consulta o durante la terapia, porque durante terapia justamente vamos viendo, vamos identificando estas partes. Qué temperamento tienes, vamos viendo qué carácter es el que has ido desarrollando, cómo lo vas desarrollando, vamos haciendo un historial de vida totalmente poco a poco. El temperamento, hay cosas que yo te decía por ahí, bueno, les decía la vez pasada, es el temperamento si no, no se puede modificar, porque allí está, pero lo puedes aprender a identificar y cuando lo identificas aprendes cómo a regularlo, pero lo vas a hacer por medio del carácter. Eso es lo que se va a hacer. Vas a formar un carácter que tenga ciertas características. Por ejemplo, el colérico ya les dije que se enoja, tiende a enojarse cuando es temperamento. Pero pongamos que tengo un temperamento colérico y tengo un carácter colérico. Y entonces mi carácter colérico, ¿qué va a ser? Yo les dije que es alguien que es muy activo, que es muy movido, y entonces voy a buscar explotar mi parte colérica, mi temperamento, en un carácter colérico. Es decir, a lo mejor siento el enojo, pero no lo voy a explotar ni voy a decir, voy a reventar, sino, a ver, esto que estoy sintiendo que es, no, les digo, normalmente en terapia se les enseña o se trabaja cómo se maneja o se regula esa parte emocional y después ya pasamos a cómo se va modificando en esta parte del carácter, ¿ok? Y entonces se puede hacer en cualquier momento, no es necesario tener una edad en específico ni estar viviendo una situación en específico. Uno puede modificar el carácter cuando uno quiera hacerlo o lo quiera desarrollar o decir como que, a ver, creo que puedo modificar tales cosas o me fallan tales situaciones en la vida. Tengo pacientes que actualmente no tienen ni depresión, ni ansiedad, ni nada por el estilo, y al contrario, estamos trabajando justamente cuestiones de carácter, cuestiones de esta cuestión, les digo, de cómo poderlo modificar, cómo ajustarlo y cómo poderle sacar provecho al tipo de carácter que quiere trabajar, que quiere desarrollar,
con base al temperamento que están desarrollando o que tienen. Y entonces eso es lo que estamos haciendo actualmente con algunos pacientes. Trabajamos tipo de carácter, es decir, tipo de comportamiento que está buscando generar y desarrollar para que pueda ser más asertivo, desarrollar mejor toma de decisiones, trabajar su liderazgo, manejar trabajo en equipo, ese tipo de cosas. Para eso se trabaja esta cuestión del carácter también. ¿Ok? Por acá, a ver. Maestro, ¿puede tener repercusión al guardarse una emoción? Por ejemplo, conozco a personas que cuando las hacen enojar y se guardan la emoción les da como ansiedad. Sí, normalmente sí, desarrollan ansiedad o en algunos otros casos desarrollan problemas cardíacos y en donde normalmente por ejemplo, un temperamento colérico es candidatazo a tener un infarto. Entonces, es gente que justo porque está en estrés todo el tiempo y a veces se guarda o se traga sus emociones para no explotar, porque a veces les digo, en esta parte, a lo mejor le enseñaron o le prohibieron enojarse y explotar, entonces se traga la emoción y termina haciéndole más daño. Por ahí sí sería importante que, pues si puede buscar ayuda, que lo haga, porque si una emoción tragada o una emoción guardada o mal canalizada siempre va a tener una repercusión física o en este caso puede ser ansiedad, depresión o alguna otra cuestión. La colitis y la gastritis tiene que ver justamente con emociones guardadas o con la incapacidad de manejar la tolerancia a la frustración. Y estoy hablando otra vez de carácter. No se desarrolló adecuadamente un carácter y entonces justamente por eso terminamos teniendo todo este asunto. ¿Ok? Y por acá, que estás tan perdida como con los temperamentos, no termino de ubicar cuáles tengo. No, tienes que hacer una lista de tu vida práctica cotidiana, no de ideales ni de yo creo que podría reaccionar. Tiene que ser con base a reacciones reales. Cómo reaccionas con tu pareja, cómo reaccionas con tu trabajo, cómo reaccionas cuando hay un conflicto en tu trabajo, cómo reaccionas cuando hay algo padre en tu vida. Y eso te va dando la capacidad de ir identificando cómo son tus reacciones con base a lo que yo acabo de describir o lo que hablaba y puedes ir viendo, a ver, eh, cuando soy rencorosa, sí, no, improviso, sí, no, tengo tal característica, soy extrovertida, sí, no, soy sociable, sí, no, ese tipo de cosas. Y entonces puedes ir identificando qué tipo de carácter vas teniendo. Por eso es así, que es, les digo, normalmente ya en consulta vamos literalmente palomeando qué características tienes y entonces ya puedes ubicar qué carácter manejas o cuáles son los tipos de carácter que tienes y con eso lo puedes ir determinando. ¿Sale? Y por acá, a ver, y desde luego que todos nos identificamos con un poquito de cada uno de los caracteres. Sí, lo mismo que mencionaba al principio. Todos vamos a decir que tenemos un pedacito de algo, pero habrá cosas que sí son muy, muy, muy características de algunos de nosotros y esas son justamente el tipo de carácter que vamos a tener o que vamos a ir manifestando, ¿no? Y yo en lo personal, que puedo decir que tengo normalmente mis dos tipos de carácter que tengo así muy, 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 muy marcados, finalmente es mi parte colérica y mi parte apasionada. Son los dos tipos de carácter que tengo muy identificados y que de repente también tengo una parte nerviosa en algunas cuestiones y que son como mis tres tipos de carácter que normalmente tengo y que obviamente pues no siempre los había tenido, los he tenido que ir desarrollando con base a lo que voy viviendo y con base a lo que yo también aspiro y busco hacer conmigo. ¿Sale?
Aquí, ¿qué otra cosa, Arnoldo? Dices que la formación de un líder de cualquier grupo de deportes, empresarial, político, el carácter es muy similar, es fuerte, dominante, con iniciativa. ¿Es cierta tu interpretación? Sí, es correcta. Es justamente la misma. A veces nada más es tener las mismas características, la misma formación y efectivamente podrías coordinar, no importa qué tipo de segmento estés o en qué área estés, pero si tienes las características puedes tener o puedes ser justamente un líder en cualquiera de esas áreas, ¿ok? Y mi estimadísima Dorian, qué gusto verte por aquí también. Buenas noches. ¿Qué situaciones o circunstancias pueden hacer posible un cambio de carácter? Ok. Normalmente aquí va a ser, tienes de dos. O vives una crisis muy fuerte, en donde la situación te lleve a tener que modificar o cambiar este carácter. Es decir, algún evento que hayas tenido muy, 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 muy fuerte, y que quieras. Eso te puede llevar a cambiar tu carácter. O bien, la otra puede ser que simplemente estés notando que no has tenido resultados o que las cosas no salen muchas veces como tú quieras o que no hacen match a veces con el tipo de temperamento que tienes. Y entonces algo que tienes que hacer justamente es esta cuestión de a ver qué carácter, primero qué temperamento tengo, cuál es el que tengo, cuál es los dos que tengo, los dos que me están llevando en mi día a día. Después, hacer este asunto del checklist, de a ver cuáles son el listado de cosas que tiene cada carácter y voy viendo cuál tengo. Y ya cuando ya cuando lo detectas, puedes decir, a ver, y entonces necesito modificar este. O a lo mejor ya tienes muy identificado, pues ya vimos cuáles son los más complejos o que pueden dar más lata, pues finalmente es el apático, el amorfo y tal vez el nervioso son como los que dan un poquito más de lata, ¿no? O como los que no son tan fuertes si los quieres ver así. Pero si tú detectas que esos son justamente o que por ahí van tus tipos de carácter, entonces tendrás que buscar como, a ver, hacia dónde me quiero orientar con base a mi temperamento. Y ya a partir de ahí puedes empezar a definir o a buscar, que en este caso yo te recomiendo siempre que sea en manos de alguien que lo sepa hacer y que te pueda guiar, para que te vaya diciendo el paso a paso y que lleves esa metodología de cómo lo puedes ir trabajando y cómo lo puedes ir desarrollando, ¿sale? Para que puedas tener ahora sí ese desarrollo de una manera integral y completita, ¿sale? Esa es la manera en la que se puede hacer ese cambio de carácter. Pero sí, ¿qué situaciones o circunstancias normalmente son esas dos? O viviste o pasaste alguna situación una crisis muy fuerte, o bien no estás obteniendo los resultados de lo que te gustaría hacer o que no te están saliendo las cosas o que a lo mejor detectas que estás procrastinando muchísimo algunas cosas o que te da miedo hacer algunas cosas. Esas son situaciones o circunstancias que pueden ayudar a identificar que necesitas hacer estos cambios de carácter, ¿ok? Acá, que vas a hacer tu lista. Ok, sí, esa te la recomiendo muchísimo. Haz esa listita para que la puedas ubicar y vas a ver cómo sí es mucho más fácil, ¿ok? Y que sí es muy importante ubicar el carácter actual para trabajar en el ideal. Sí, 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 necesitas tenerlo muy bien identificado, muy bien ubicado, saber, porque vas a conocer cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y a lo mejor algunas cosas del carácter que tienes son buenas, pero a lo mejor
justo hay otras que no tienes o que no has desarrollado al 100% y que pues será bueno identificar cómo se puede hacer. Luego, podríamos describir cuál sería el carácter ideal para la relación sentimental o una relación de amistad. Aquí finalmente yo siempre he dicho, y como mencioné hace rato, este, para mí, el apasionado es lo mejor que existe. ¿Por qué? Porque es entrega total, completa, ¿no? En cuanto al tipo de carácter. No digo que sea el principal, pero con que exista en ambos lados, yo creo que podría funcionar muy bien, tanto en cuestiones sentimentales como en relaciones de amistad. Sí, pero apasionados, con respeto, obviamente, porque luego hay algunos apasionados que se les van las cabras, ¿no? Pero apasionados donde haya respeto y una admiración mutua. En esa parte de carácter sí sería como lo ideal, ¿ok? ¿Y cómo desarrollas el carácter que te gustaría tener? Pues primero identifica el tuyo y después ya podrás ver cuál es el que quieres desarrollar. Sí tiene que ser, te digo, de la mano de alguien, porque tienes que ir quitando hábitos, tienes que ir quitando ciertas cosas y como en otros momentos lo he dicho, la terapia es una cuestión de disciplina, no es una cuestión de motivación. No es que, yo hoy me siento bien motivado para hacer esto. No, es aunque no tenga ganas de hacerlo, aunque no me den ganas de hacerlo, lo voy a hacer. Y lo hago, pero es por una cuestión de disciplina. Entonces, por eso es si lo vas a hacer, tiene que ser de la mano de alguien. Si lo quieres hacer por tu cuenta y si de repente pues traes un historial de que inicias las cosas pero no las terminas, entonces no te va a servir de nada y te vas a quedar a la mitad y vas a decir, no, mejor así lo dejamos, ¿no? Y no vas a modificar nada. Por eso es para desarrollar el carácter que te gustaría tener, primero identifica el que tienes y después define cuál quieres tener, pero que haga match con tu temperamento y finalmente ya puedes hacer, ya se empieza a buscar la manera de cómo empiezas a trabajar para quitar malos hábitos, trabajar procrastinación en caso de que exista y empezar a desarrollar hábitos o cuestiones que tengan que ver con este asunto de ser más disciplinada o disciplinado en lo que se tiene que hacer. ¿Sale? Ok, no, pues de nada, de verdad de nada. Qué bueno que está así de claro, puntual y que es digerible este asunto. Esa es la idea, que todo esto sea totalmente entendible. Yo sé que al principio luego suena muy enredoso y muy engorroso, pero si lo empiezas a hacer parte de tu vocabulario y parte de tu día a día, empiezas a entender muchas cosas y por qué haces ciertas cosas, por qué te comportas de cierta manera y lo vas a poder hacer. ¿Sale? Muy bien, pues muchas gracias también con este asunto. Y lo importante es tener presente que la teoría no es suficiente para trabajar en mí misma. Así es. Sí, digo, esta parte es una parte. La verdad es que esto que he compartido, creo que van 40 videos los que hemos hecho en este año y medio que llevamos haciendo estas transmisiones. Eh, es como el 5% de lo que realmente llegamos a trabajar o a ver a veces en terapia, ¿no? Eh, yo les doy como la información, sí, teórica, básica de lo que se va trabajando, pero ya todas las herramientas, todo lo que son las estrategias, cómo se va aplicando, cómo se va haciendo, eso ya sí es trabajo en el consultorio, sentados y totalmente personalizado, ¿no? Con lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo y de acuerdo a lo que quieres tú trabajar, no lo que yo quiero, sino lo que ustedes quieren trabajar y qué es lo que les interesa modificar y mejorar. ¿Sale?
Muy bien, pues no sé si hay algún comentario más o si tengan alguna otra pregunta. Para mí, como siempre, la verdad es que es un gusto. Me agrada mucho contar con su compañía por aquí. Qué bueno que les gusta, qué bueno que se la pasan bien. Y bueno, por aquí nos estamos viendo, ¿vale? Así es que, pues muchas gracias a ustedes también. La verdad es que se los agradezco. Y bueno, pues ahí ya el siguiente, ahora sí, ahora vamos a hablar de personalidad. Se llaman los 5 grandes de la personalidad. Vamos a hablar de las personalidades sanas, no trastornos de personalidad. Eso más adelante sí lo estaremos viendo. Sí estaré hablando de trastornos de personalidad, pero ahorita vamos como por la parte sana de la vida, ¿sale? Así es que sí, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias de verdad por su atención. Y por aquí nos estamos viendo. El siguiente martes, les digo, vamos a hablar de los 5 grandes de la personalidad y en donde vamos a hablar de las cinco tipos de personalidad que hay. Y también es un asunto de checklist. Parece si les voy a hacer voy a poner una presentación para que ahí los puedan ver y ahí puedan hacer su checklist y puedan identificar qué tipo de personalidad tienen, ¿sale? Ahí, igual, no es que sea una solamente. Podemos tener, son rasgos de personalidad lo que vamos a ver y podemos tener una muy bien definida, pero también salpicada de algunas otras dos, al menos por ahí, ¿sale? Que eso es lo que vamos a estar platicando. Así es que, pues muchas gracias, que tengan una excelente noche y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿ok? Cuídense mucho, que pasen bonita noche. Ahora sí, adiosito, se cuidan, bye.